¿Encontraron? Dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se acuerdan, hermano, cuál había sido el motivo por el cual Pablo tuvo que escribir esta carta a los colosenses? ¿Cuál fue el motivo? Porque ellos creían que no era solo Cristo, que había otras deidades. Exactamente. Era un tema serio que Pablo quería tratar con esa iglesia por cuestiones de falsas enseñanzas, falsos maestros, por parte de los gnósticos, los místicos, los ascetas, los legalistas, que estaban haciendo creer a la iglesia de alguna manera que Cristo no era suficiente para su vida espiritual. Por eso Pablo dice que la persona de Cristo, dice en el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo Dios está en Cristo. Y luego Pablo dice que nosotros como iglesia estamos completos en Él. Es decir, si Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Cristo, quiere decir, hermano, que el creyente no necesita otra cosa para su vida cristiana fuera de Cristo. No lo necesita. Nosotros en Cristo, como creyentes, como iglesia, como su cuerpo, como su pueblo, estamos completos en Él y no necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Pero hoy vamos a dar vuelta a esa moneda y vamos a ver cómo Cristo tampoco necesita nada fuera de su iglesia. ¿Por qué? Nosotros estamos en Cristo y no necesitamos nada fuera de Cristo. Ahora Cristo no necesita nada fuera de su iglesia, porque la iglesia es el complemento perfecto de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 23. Es notable la enseñanza de hoy, hermano, porque así como nosotros estamos completos en Cristo y no necesitamos nada fuera de Cristo, así también Cristo está completo en su iglesia y no necesita nada fuera de la iglesia. Porque solamente la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Solamente la iglesia puede mostrar la bondad de Cristo. Solamente la iglesia puede mostrar la misericordia de Cristo. Solamente la iglesia puede ministrar a los perdidos por medio de Cristo. Eso lo hace Cristo. Pero Cristo, dice la Biblia, que está sentado a la diestra, a la potestad. ¿Cómo muestra Cristo al mundo su misericordia? Por medio de la iglesia. ¿Cómo salva a Cristo a los perdidos de este mundo? Por medio de la iglesia. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1:23. Notemos lo que leímos recién en Colosenses, porque esta enseñanza va toda de la mano. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A Cristo no le falta nada de Dios. No le hace falta otras deidades, como decían los gnósticos. Y dice que nosotros estamos completos en Cristo. Ahora vamos a ver lo que Pablo enseña allí en Efesios 1:23. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. En el contexto está hablando de Cristo. Por eso acá dice que Cristo, en el versículo 10 de Colosenses, terminando, dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nadie por encima de Cristo, hermano. No hay nada superior a Cristo. No hay nada más excelso que Cristo. No hay nada más grande que Cristo. Y ahora acá Pablo está diciendo que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Por qué Dios hizo eso con la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Y qué más es la iglesia en ese texto? ¿Le falta algo a Cristo fuera de la iglesia? ¿Tiene que buscar algo Cristo que lo complemente fuera
de la iglesia? Y nosotros como iglesia tenemos que buscar algo afuera para complementar a Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia hace eso? ¿Por qué hace eso? No necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo y Cristo no necesita absolutamente nada fuera de esa iglesia. Si Cristo va a hacer algo, lo va a hacer a través de su iglesia. Si Cristo va a derramar dones y bendiciones espirituales o materiales o físicas, lo va a hacer a través de su iglesia. Por eso vamos a ver lo importante, hermano, porque acá dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué palabras de honra para la iglesia, hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros honrar la posición en la que estamos como iglesia de Cristo? ¿Cuánto necesitamos valorar y amar la iglesia local, que es parte de esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Qué palabras de honra esto para la iglesia? Entonces, en este texto Pablo nos está hablando de la iglesia como el complemento de Cristo. La iglesia complementa a la perfección al Señor Jesucristo. La iglesia está completa en Cristo y Cristo está completa en su iglesia. Cristo no necesita ayuda de las cosas de este mundo, porque lo sometió todo bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Miren un poquito más adelante allí en Efesios capítulo 3, hermanos. Efesios capítulo 3. Pablo sigue diciendo algo muy interesante aquí. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Era el ruego, la petición de Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, que seamos llenos de toda esa plenitud de Dios. Y Pablo ha dicho claramente ya en Efesios 1:23 que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es el complemento perfecto de Cristo. Y eso es un gran privilegio para nosotros, pero también es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, hermano, Cristo desde luego existe aparte de la iglesia, pero este texto nos habla de la gran dignidad ante los ojos de Dios que tiene su iglesia. En un sentido muy importante, la iglesia entonces sirve para complementar a Cristo, porque Cristo está a la diestra del Padre, pero también está presente por medio de su Espíritu en su iglesia, y es la que lleva a cabo las tareas del cuerpo de Cristo. Su iglesia, mediante su Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes, la tercera persona de la deidad. Entonces, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando somos fieles al Señor, esa plenitud comienza a tomar peso y sentido en nuestra vida espiritual. El ir siendo llenos de esa plenitud. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios como iglesia. Porque hemos dicho que no necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Lo que sí necesitamos es creer en Cristo, es descansar en Cristo, es confiar en Cristo, es nutrirnos de Cristo, es ser santificado por el Espíritu de Cristo. Vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento donde nos enseñan esto, que a medida que uno va perseverando en la fe, a medida que uno va creyendo el Evangelio, a medida que uno va siendo cada vez más fiel, más santificado, entonces va a ir siendo cada vez más lleno de esa plenitud y va a complementar de una manera perfecta a Cristo. Porque recuerden que nosotros la iglesia somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero esa plenitud la tenemos que ir completando a medida que crecemos, que maduramos. Eso nos va llenando como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hermanos, allí en Romanos capítulo 15, en el versículo 13,
El apóstol Pablo, que también fue un gran pastor de la iglesia, que tuvo que empezar por las iglesias del primer siglo, iglesias que él ministró, que él fundó, dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Notemos la palabra llene, porque Dios ha prometido eso, llenar a su iglesia con esos regalos espirituales, con esas bendiciones de las riquezas de Cristo. Porque recuerda que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza. ¿Dónde vamos a abundar en gozo, hermanos? ¿Dónde vamos a abundar en paz? ¿Dónde vamos a abundar en esperanza? Fuera de Cristo es imposible como creyente conseguir eso. En el mundo yo no puedo conseguir eso. El mundo no me puede ofrecer eso, pero Cristo sí tiene, y tiene de sobra, y tiene para todos, para que cada uno rebose en su iglesia de gozo y de esperanza. Pablo está orando por los filipenses, y miren otra vez el corazón pastoral de Pablo en el capítulo 1, versículo 11. Ahí Pablo está orando. ¿Para qué está orando Pablo? Otra vez Pablo usa la palabra lleno ahí. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. O sea que la voluntad de Dios, hermano, es que su iglesia esté llena de esas virtudes espirituales, porque son nuestras en Cristo. Y nosotros, para complementar a Cristo, para hacer la plenitud de Cristo, dependemos de Cristo y de esas bendiciones, que ya son nuestras, pero tenemos que ir creciendo y madurando, como dice ahí, arraigados y cimentados en amor, para que podamos entender y ver cuán grande, ancho, alto es el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y esas cosas se van dando en el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de Cristo. Y Pablo dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Ahora en Colosenses nos dijo, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Y acá Pablo está diciendo que seamos llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. El único que puede dar esos dones, esos regalos espirituales a la iglesia es el Señor Jesucristo. La iglesia no consigue en otro lado estas cosas, no las conseguimos en otro lado. Dependemos de Cristo, somos el cuerpo, Él es la cabeza. Un poco más adelante, ahí en Filipenses 4:19, Pablo dice algo muy hermoso ahí también, animando a la iglesia, porque ¿verdad que muchas veces hay escaseces? No solamente de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales. No solamente tomemos este pasaje para ver las cosas materiales, que son legítimas, pero ¿cuántas veces hay pobreza de esperanza, pobreza de fe, pobreza de compromiso, pobreza de convicciones, pobreza de fortaleza espiritual? Miren lo que dice ahí Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi hermano, ¿qué te falta hoy para ser el complemento perfecto de Cristo? Para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué te falta? Si te falta algo, tienes que simplemente pedirlo a Dios, orar a Dios, anhelarlo, y en su tiempo Dios lo va a dar. Pero esto viene en el paquete, digamos, del Evangelio. Pablo me dice, y vosotros estáis completos en Él, en Colosenses 2:10. Esa es la plenitud de Cristo en nosotros, y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que estemos llenos de las bendiciones espirituales de Dios. ¿Dónde va a derramar Dios de sus bendiciones espirituales si no es en su iglesia? Cuando Pablo ya dijo a los efesios, vosotros habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde derrama Dios sus bendiciones? En su iglesia. Su iglesia. Hermanos, Dios es el principal interesado en bendecirlo. Y cuando estoy hablando de bendecir, estoy hablando en el contexto bíblico de la palabra bendición, ¿no? Estamos hablando de estas bendiciones que nos hacen ser la plenitud, estar llenos de Cristo, estar llenos de esa vida espiritual, para cumplir el cometido que como iglesia tenemos. Y ahora vamos a ver a qué nos lleva esto. En Colosenses 1:9, miren otra vez ahí, por lo cual, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no paramos de orar por ustedes
y pedir que seáis llenos. Otra vez Pablo usa la palabra lleno y va a usar mucho la palabra pleno, que es sinónimo de estar lleno. La palabra pleno es la palabra plero en griego, que se usa para denotar algo cuando ya está completo. Por ejemplo, si usted tiene un vaso de agua y le echa una gota más, se vuelca porque está tan lleno que no le entra más nada. Y esa es la idea, hermanos. Esa es la idea, que nosotros estemos llenos de toda esa plenitud en Cristo. Y dice ahí Pablo: no cesamos de orar por ustedes y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia, que la iglesia esté llena del conocimiento de Cristo, llena de esas bendiciones espirituales que son por medio de Jesucristo. En Efesios 5:18, Pablo dice ahí, da una orden, que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, la palabra lleno del Espíritu Santo, otra vez, estar repleto del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Es gritar mucho? No, estar lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu. Así como al borracho lo domina el alcohol, el vino, bueno, así el Espíritu nos tiene que gobernar, nos tiene que guiar, nos tiene que controlar a nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Mire que no es nada del otro mundo ser lleno del Espíritu Santo. Cualquier cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo. Cualquiera. No es para un grupo de élite que están llenos y los otros están medio llenos. Acá la orden es para todos los cristianos. Tenga un mes, 6 meses, 6 años, 50 años. Estar lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que estar controlado por el Espíritu Santo y no controlado por mi carne, mi orgullo, mi ego. No. El Espíritu Santo es el que nos va controlando. Y ahí sí se estar llenos del Espíritu. Si estamos completos en Cristo, como afirma Pablo en Colosenses 2:10, entonces seguramente comenzaremos a estar llenos del Espíritu Santo, si no estamos llenos de nosotros mismos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, un hombre que estuvo lleno del Espíritu Santo, y la Biblia no relata un milagro, no relata que habló lengua, no relata que le ponía las manos y los tiraba, que soplaba, pero un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿quién fue? A ver, ¿quién les viene así? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí, pero Pablo se nos dice que resucitó muerto, pero un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. También. Pero un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre, fue Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista. Y era un hombre sencillo, pero tenía un celo ese hombre. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir ustedes de la ira venidera? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hablándole del juicio que los judíos iban a recibir por rechazar a su Mesías. Juan Bautista no hizo milagros, no habló lengua, no tuvo sueños, ni visiones, ni revelaciones, ni nada de eso. Pero fue un hombre obediente a aquello por lo cual Dios lo llamó. Y Jesús lo alabó. De los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Ser lleno del Espíritu Santo es eso, hermanos, ser obedientes, temerosos de Dios, ser controlados por el Espíritu. Ahora, muchas de esas bendiciones espirituales que Dios nos promete en su palabra, que Dios las otorga, es por medio de su iglesia. Por eso tenemos que ser parte de la iglesia. Porque muchas de esas bendiciones yo no las consigo en otro lado que no sea la iglesia, porque esas promesas de Dios son para la iglesia. Por lo tanto, todas esas promesas de Dios se consiguen a través de la iglesia. ¿Por qué a través de la iglesia? Porque la iglesia es la plenitud, es el complemento de Cristo. Sí, Cristo te las da, pero no te las da por afuera de la iglesia, te las da mediante la iglesia. Si entendiéramos un poco más esto, seríamos mucho más bendecidos. De ahí la gran ignorancia de despreciar la iglesia local, hermano. La iglesia local podrá tener 1000 defectos porque lamentablemente somos imperfectos y damos muchos dolor de cabeza. Pero hermanos, Dios quiere que amemos la iglesia local y el diablo quiere que despreciemos la iglesia local. El diablo sabe lo importante que es la iglesia local como cuerpo de Cristo y complemento de Cristo.
Y nosotros muchas veces ignoramos eso. Lamentablemente, los hermanos que no se congregan se están perdiendo de las bendiciones espirituales. A no ser que hay por supuesto que hay motivos que son entendibles, por supuesto. Pero los hermanos que no se congregan, que no tienen un compromiso con la iglesia local, se pierden de muchísimas bendiciones porque afuera de la iglesia local no van a tener ciertas bendiciones que Dios promete, que es a través de su iglesia. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde van a conseguir los cristianos la sabiduría y el conocimiento de Cristo? Dios se las va a dar, pero se las va a dar por medio de la iglesia local. Usted se puede quedar en su casa y usted no va a recibir sabiduría y conocimiento de Cristo. Por ejemplo, ¿dónde consigue entonces la sabiduría el creyente? Por medio de la iglesia local. Esa bendición, porque Dios ha preparado y ha dado personas en la iglesia como cuerpo preparadas para eso. Para que usted reciba conocimiento de la voluntad de Dios, para que usted crezca, para que usted madure. Así diseñó Dios la iglesia. Esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dios llamó a diferentes personas en diferentes tiempos. Los primeros fueron los apóstoles. Fue el instrumento escogido por Dios para echar el fundamento de la iglesia, y nosotros ahora edificamos sobre ese fundamento de los apóstoles. Y esas personas Dios las escogió para que echaran el fundamento. ¿Puede la iglesia levantar la iglesia de Cristo fuera del fundamento? Eso es lo que han hecho muchas sectas, los testigos, los mormones, los adventistas, los católicos. Por eso Pablo dice a los corintios, cuidado qué fundamento están usando, porque si edifican fuera del fundamento, el fundamento allí es la doctrina de Cristo dada a los apóstoles. Ellos echaron el fundamento de la iglesia. Entonces tenemos que construir sobre ese fundamento. Por eso dice que Cristo mismo diseñó y constituyó a su iglesia y le dio personas, apóstoles, profetas, versículo 11, Efesios 4, a otros evangelistas, que son los misioneros, y luego los últimos que están edificando sobre ese fundamento, pastores, maestros. Hermanos, el pastor tiene que ser un maestro y el maestro tiene que ser un pastor. El pastor tiene que ser un maestro, esa es la función. Pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. Para perfeccionar a los santos, para preparar a los santos. ¿Dónde se prepara la iglesia? ¿Dónde se equipan los santos? ¿A dónde vamos a mandar? Los seminarios no cumplen eso, hermano. Los seminarios es una herramienta y hay que tener mucho cuidado, y más hoy en día con los seminarios. Pero la responsable y la encargada es la iglesia local, de preparar, de alimentar. Por eso usted no consigue esa bendición espiritual del alimento espiritual afuera. ¿Quién lo va a alimentar espiritualmente afuera de la iglesia? No va a conseguir alimento. Esa bendición de comer de la palabra de Dios, de alimentar su alma, tiene el privilegio hoy, hermano. Hoy usted está siendo bendecido de una manera impresionante y yo ruego a Dios que Dios le abra los ojos y pueda ver esa bendición que usted tiene, de que está siendo alimentado, está siendo perfeccionado, su alma está siendo nutrida con la palabra de Dios, usted está siendo bendecido, usted está llevando una bendición para su casa, para su hogar, para su trabajo, donde ande mañana. Y dice allí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia perfecciona, equipa a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud. Otra vez la palabra plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que toda la iglesia sea llena de la plenitud de Cristo, sea llena del conocimiento de Cristo. Vaya bendición, mi hermano. ¿Dónde conseguimos esto si no es en la iglesia local? En ningún otro lado. No lo conseguimos. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, Pablo había dicho, notemos cómo Pablo usa esa palabra lleno y pleno. Ahí dijo en Efesios 4:13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
En Colosenses 2:2 Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. No más o menos, no un poco, pleno, que ya no quepa más, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vaya que tenemos que seguir creciendo para estar plenos de ese conocimiento. Un poco más adelante, en Colosenses capítulo 3, versículo 10, Pablo continúa con la palabra pleno. Pleno es una palabra muy usada por Pablo. Dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento completo. En primera los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En plena certidumbre. El evangelio no da lugar a dudas, hermano. El evangelio es la plena palabra de Dios para salvación. Es lo que Pablo predicó cuando fue a los tesalonicenses. El evangelio. Sino también en el poder, dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En Hebreos 6:11, dice allí la escritora a los hebreos, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. Y un pasaje que me llama mucho la atención y me gusta mucho es Romanos 15:29, cuando Pablo ya prácticamente está terminando su carta a los romanos, y dice, y sé que cuando vaya, y acá voy a citar el pasaje de la Biblia de las Américas que está más ajustado a la idea de Pablo, dice, y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Está escribiendo esa carta a los romanos, pero ¿cómo va a llegar Pablo a Roma? En la plenitud. Sí, pero físicamente ¿cómo llega a Roma? Preso. Pero Pablo, me imagino a los hermanos cuando, viene el apóstol Pablo a Roma, vamos a irlo a esperar al barco, porque dice que viene pleno, lleno de bendiciones para nosotros. Imagínense cuando los cristianos vieron aquel bajito, barbudito, medio demacrado, el apóstol Pablo, encadenado, un soldado romano que iba preso. Y las bendiciones, Pablo, porque escribiste que venía lleno de las bendiciones, ¿sí? Iba lleno de las bendiciones espirituales por medio del Evangelio, hermano. Iba lleno de las bendiciones espirituales. A eso hace referencia Pablo. No iba lleno de cosas materiales, ¿no? No tenía oro ni plata, pero sí lo que tenía de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Iba a dar a la iglesia. Por eso dice, y sé que cuando vaya a ustedes, iré a la plenitud de la bendición de Cristo. Voy a ir lleno de la bendición de Cristo. Pablo tenía muchas bendiciones espirituales para la iglesia. Qué bendición, mis hermanos, ¿no? Bueno, así que la iglesia cumple su propósito y función a través de la plenitud de Cristo y de su conocimiento en tres propósitos fundamentales. Vuelvo a repetir esto. La iglesia del Señor Jesucristo cumple su propósito. ¿Qué propósito tenemos nosotros como iglesia de Cristo? Estar llenos, estar plenos, ¿para qué? Bueno, ahora vamos a ver para qué, porque esto es sumamente importante. Vamos a ver tres propósitos que Dios quiere y tiene para la iglesia que se logran a través de la plenitud en Cristo. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que madurar, por eso tenemos que agarrar el toro por las astas, espiritualmente hablando, y seguir para adelante. Y si me caigo, sigo para adelante. No mire para atrás, no mire para el costado, mire siempre al Señor Jesucristo. Si alguno agarra el arado y mira para atrás, dijo el Señor, no es apto para el reino de Dios. Usted siga para adelante, siga para adelante. Así que, hermano, la iglesia cumple su función a través de esa plenitud en Cristo y de su conocimiento en tres propósitos fundamentales. El primer propósito que tiene la iglesia es adorar a Dios. Nosotros estamos aquí, estamos reunidos como iglesia con el propósito de adorar a Dios. Si la iglesia hoy no hubiera hecho culto,
en todo el mundo. Si las iglesias hubieran cerrado hoy sus puertas, si la iglesia no se hubiera congregado alrededor de este mundo, ¿quién aparte de la iglesia hubiera adorado a Dios? ¿Qué otro ente en la iglesia, fuera de la iglesia adora a Dios en el mundo? Sí, no existe, hermano. No existe. Nosotros existimos, Efesios 1:12, para alabanza de su gloria. Fuera de la iglesia Dios no recibe adoración. Por eso nosotros existimos. Y esa adoración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios, en espíritu y en verdad. Los indios pueden decir que adoran a Dios, pero no le están adorando en espíritu y en verdad. Los macumberos pueden decir que están adorando a Dios, pero no le están adorando en espíritu y en verdad. La única que cumple con esa función es la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia hoy no se hubiera reunido, no se le hubiera dado gloria a Dios en ninguna otra parte. Nosotros somos los responsables de adorar y glorificar a Dios. Pablo dice